Que Dios me lo bendiga grandemente y que la gracia de Dios y su presencia esté en su corazón y en todo su camino. El día de hoy hemos traído un tema en Bajo la lupa de la verdad, que es la Biblia. Estaremos viendo el tema que es la fe que rompe filas. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 8, verso del 5 al 11. Mire, vamos a leerlo. Dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole 6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Verso 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentará con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ojo, pestaña, ceja y oreja. Un centurión era un soldado, un comandante de los soldados, por lo menos de 80 personas, de 80 soldados a 100 soldados que tenía a su cargo. Aparte, tenía su casa y tenía criados, tenía siervos. O sea, habían dos escenarios que generalmente cruzaba este centurión, y tenía bajo su cargo no solamente a los soldados, que eran de 80 a 100, sino también tenía criados. Y ahí, en los dos escenarios, era muy respetado este centurión porque era una autoridad y la gente identificaba a la autoridad. En aquel momento, Palestina, que se llamaba Israel, porque ya no era Palestina, sencillamente 130 años antes de que venga Jesucristo, se levantaron los judíos y sencillamente querían libertad porque el Imperio Romano les había conquistado y querían ser libres, y estaba Aníbal, y lastimosamente este emperador le cambió de nombre y le puso Palestina y puso a resguardar y a cuidar a los que habían subyugados, que eran los judíos de aquel momento. En esos tiempos nació Jesús, en tiempo de opresión militar a través del Imperio Romano. En aquel entonces estaba el César, que era el gobernador principal de este imperio que estaba extendido desde Asia, África y Europa. Sencillamente, se había extendido. Desde Roma tenían todas las directrices para ser cumplidas, y habían puesto un sistema de gobierno, ¿no? A través de los gobernantes, a través de las tropas militares, y en eso también estaban las centurias que cuidaban un territorio designado, destacado, una persona que controle, ¿no?, la seguridad y la tranquilidad de las aldeas. Recordemos que en tiempos de Jesús esto era habitual: ver soldados, centuriones desfilando, caminando, y ellos están acostumbrados a ver y a identificar a las autoridades. Ojo, este centurión, Mateo lo ve y de frente lo empalma con un centurión. Él no dijo: soy un centurión, no. La gente se dio cuenta que él era un centurión por su uniforme que traía, su uniforme militar. Ojo, pestaña, ceja, oreja. Vemos en el versículo 11 de cómo expresa que había una multitud que lo estaba siguiendo a Jesús. Ojo, en este capítulo empieza del 1 al 4, vas a ver cómo Jesús limpia o sana a un leproso, a una gente desechada también por la sociedad de aquel momento, hablando de los judíos, hablando de aquel momento de que nosotros podemos decir, este pueblo de Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, como dice el libro de Juan 1:11. Así que Jesús estaba sencillamente escuchando a las personas que les acercaban con corazón, con humildad. Porque si tú ves
verso 1, 2, 3 y 4, de cómo ese leproso no se le pone altanero, le dice, sáname, no, sáname, no, le dice, si quieres, sáname. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Te das cuenta de que este leproso sencillamente no le dice, Señor, por favor, no. Era obvio. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, sí. Y lo sana Jesús. Ahora vemos a un hombre centurión que para los judíos, para el pueblo de Israel de aquel momento, porque él refiere a la promesa de Israel, se refiere a una profecía de Israel, sencillamente es increíble, de verdad. De verdad, cada vez que estudio la Biblia puedo ver estas joyas increíbles. La fe que rompe filas, como puedo ver en un hombre desechado prácticamente, no de la sociedad de aquel momento, porque él estaba en el bando correcto, aparentemente, en el bando que había subyugado a imperios, que estaba gobernando durante un periodo tremendo, ya de más o menos de 150 años, 160 años, y que seguían gobernando en aquel entonces. Él había dado su voto, este centurión había dado sus votos, incluso su misma alma, a su señor. Su señor solamente sabe quién era. Era el César del momento, que era el gobernador de este imperio romano. Y en aquel momento el César, el gobernador, se llamaba Tiberio. Tiberio César, como se dice. El gobernador de todo ese imperio era Tiberio. Era su señor de este soldado. En quien había juramentado, se había arrodillado, así como lo hace con el Señor Jesucristo, él se había arrodillado. Y le habían destacado como centurión. Para ser centurión tenía que tener por lo menos 15 a 20 años. Tenía que haber estado en batallas militares como soldado raso, luego como oficial especializado, como un oficial destacado y luego ser un centurión, porque tenía a su cargo 80 a 100 hombres para brindar seguridad al dicho territorio que él había sido destacado. Tenía su casa muy cerca seguramente. Cualquier conflicto o dificultad él lo controlaba. La multitud se abre y el centurión expresa, porque Jesús miraba su corazón. Recuerden, él no viene con palabras de, mira, ¿sabes qué? Eso es, no, él viene con humildad, lo reconoce como Señor. Verso 5 dice, mira, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, le estaba rogando. El centurión lo estaba rogando a Jesús, supuestamente al hijo del carpintero, al que supuestamente era desechado por la gente que supuestamente eran los que enseñaban las escrituras, que eran los fariseos e incluso los saduceos y otros, otros sistemas políticos que en entonces le estaba rogando. La multitud como ahora está, wow, le está rogando, mira. Y no solamente le estaba rogando, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mira, estaba rogando. Primero, estaba humillándose frente a una multitud supuestamente que valían menos que los romanos. Porque sí, eran esclavos, ellos eran los oprimidos. A cambio, el centurión estaba en el bando correcto militarmente. Pero tenía cargos, pero él, cuando se encuentra con Jesús, sencillamente le ruega. Lo reconoce como Señor. Mira, Jesús, al escuchar sus ruegos por un muchacho, él escucha el pedido de ese siervo. Escucha este pedido de este siervo. Le dice sencillamente porque él le estaba reconociendo como amo. Significaba que era su siervo. Tú eres mi amo, le estaba diciendo Jesús. Tú eres mi amo. A ti te debo todo. Me equivoqué de bando. Ahora estoy aquí, en el bando correcto. Le estaba rogando, le estaba implorando. Y en eso destaco que la humildad de este centurión.
él reconocía quién era el Señor Jesús, como amo, como dueño de su vida. Y ahora no pide algo para él, sino pide algo a favor de otro. Y supuestamente su criado, su siervo. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Dios, no es porque yo quiero, no, sino vengo, mira, te pido por esto, te pido para beneficios de otro. Y es ahí donde se activa algo. Muestras lo que tú tienes dentro del corazón. Este centurión mostró lo que tenía en el corazón. Él mostró. Y al mostrar lo que él tenía en el corazón, él reconoció que tenía humildad, sabía reconocer la autoridad. Reconoció que tenía amor. Y tenía también, sencillamente tenía que reconocer quién era su Señor, que era Jesús. Y le puso su beneficio de otra persona, a pesar de que él tenía la facultad, un siervo, un criado estaba mal, él era el dueño de esa persona, era su amo, y tenía la facultad de cortarle la vida para que no estorbe. Pero para este centurión, sus criados, aún sus siervos, aún los soldados que estaba a su mando, valían mucho. Mira a Jesús, no le dice, no, ¿sabes qué? Ya no me sigas. No, dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Tranquilo, ya te escuché, porque yo he visto tu corazón, he visto tu fe, yo sé lo que tú tienes, yo voy a ir, tranquilo, yo voy a ir. Y el centurión, ¿qué le dijo? Señor, no soy digno de ti. Cuando uno se humilla ante Dios, reconoce que el amor lo trajo a él a favor de otra persona, ¿qué pasa? Ve su vida y enseguida reconoce lo que le era, no soy digno de ti. Este hombre había tenido 20 a 15 años de lucha para conseguir ese cargo, ese nombre, esa autoridad, y ahora se postra frente a un carpintero o hijo de carpintero, porque le llaman el hijo del carpintero, no le dicen carpintero, le dicen el hijo del carpintero. Ni siquiera el carpintero, o sea, su papá ya había muerto y a él lo conocían como el hijo del carpintero. No lo reconocían como señor, no lo reconocían como rey, no lo reconocían como esta persona, lo reconocían como alguien que sabía las escrituras y que había multitud que estaba buscando cosas. Y en estos escenarios es donde Dios revela el corazón del ser humano. Él dice, no soy digno de ti, no es necesario que vayas. ¿Sabes qué? Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo soy hombre bajo autoridad. Si yo le digo a mi soldado que vaya para allá, él va para allá. Digo a mi criado, anda para allá. Los dos escenarios donde él tenía autoridad. El escenario de su casa y el escenario militar. Pero en el escenario espiritual no estaba. Él no tenía autoridad en lo espiritual. Y es ahí donde entra Jesucristo. ¡Wow! Es increíble. Y le empieza a escuchar este diálogo, como estaba él humillado y decía, no soy digno. Porque no solamente pensaba en lo que tener algo a beneficio de su criado, sino también pensaba en él. ¿Sabe por qué le decía eso? No era digno. Porque había una ley judía que era de tradiciones, que ni un judío podía ingresar a la casa de un gentil, menos de un pagano, porque los gentiles eran paganos. ¿Por qué? Paganos, ¿por qué? Porque daban ofrendas de sacrificio a un dios falso, a ídolos. Su casa estaba llena de ídolos domésticos, de ídolos de gobierno también. Estaba el César, estaba, wow, infinidad de cosas. De entrando a la puerta nomás ya, en el patio, ingresando a la sala. O sea, tenía una serie de ritos, así como los judíos tenían una serie de ritos para ingresar a su casa, también los romanos. Ojo, cuando compartían el pan, decía, te acepto como tal. Bueno, te acepto como tal, ¿no? Tú eres así, yo te acepto. Compartieron el pan. Cuando compartían la mesa, eres de mis amigos. O sea, ya no te acepto como tal, no. Eres de los
de mis amigos, eres mis amigos, compartían la mesa, o sea, compartían sus tradiciones, sus costumbres que hacían ellos, los paganos, los romanos, como digo, y cuando hacían coinonía, que era después, que era compartir las cosas unos con otros, eran, eras parte de mi familia. Si Jesús ingresaba a esa casa diré, si ingresaba a esa casa, ¿qué pasaba? No, el centurión no le quería traer problemas a Jesús. No, no es necesario que vayas. No está diciendo, wow, no. Di la palabra y yo sé que va a sanar y ahí nomás queda, ahí ya. No, Jesús sabía lo que él iba a hacer. Jesús sabía lo que él iba a hacer. Es increíble saber, no se queda ahí. Di la palabra y mis criados sanarán. No te quiero traer problemas, solamente di la palabra. No te preocupes, yo voy a ordenar mi casa. O sea, Jesús sabía lo que él iba a hacer. Uno, se humilla ante Dios, reconoce quién es Jesús. Se humilla. Pide un beneficio para otro, para el prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, es increíble, ¿no? Lo reconoce quién es él. No era digno. Reconoce lo que Jesús va a hacer a través de la fe. Esa fe que rompe filas. Esa fe que rompe costumbres. Que rompe hábitos. Que no conllevan a la vida eterna. Es Jesús lo que va a hacer. Jesús está escuchando y le dice, wow, se maravilla. ¿Por qué crees que se maravilla? Porque este centurión iba a llegar a su casa, iba a romper todas sus costumbres, todos sus ídolos, porque ya lo había reconocido a Jesús como Señor. En la Biblia dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará. El día de hoy, tu amigo, amiga, ¿lo reconoces como Señor y Salvador? El día de hoy, tú haces hincapié de los años que tienes en Cristo o que has logrado o has hecho para Cristo. No, déjame decirte que hagamos lo que hagamos, no somos dignos de Él. Sin Él nuestra vida no vale para nada. Isaías va a decir que nuestras obras son como trapo de inmundicia, que a través de la sangre de Jesús son lavadas. Si fueran negras, como blanca lana van a ser. Jesús reconoce quién era el centurión. Sabía cómo él estaba en su corazón. Sabía que lo había aceptado en su corazón y en su alma. Sabía que este centurión tenía la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que no se ve, por la cual hallaron buen testimonio los antiguos, hablando de toda la gente o el pueblo que estuvo antes de nosotros. Y empieza a dar una lista, Hebreos capítulo 11, 1 y 2, y luego para adelante da una lista. Es la seguridad total que Dios va a hacer algo. Este cinturón lo tenía. Si hay una duda, ya no hay seguridad. No está sustentada nuestra vida en Jesús. He puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús. Tener la seguridad que Él está obrando, aunque nosotros no lo veamos, aunque pensemos o nos digan que no está pasando nada, Dios está obrando en tu vida, en tu ser, porque Dios ha visto tu corazón, porque Dios siempre ve la profundidad del corazón, no ve lo físico, no ve los rangos, no ve nada de eso, ve tu corazón, porque ahí está todo tu alma. Así que el cinturón reconoció sencillamente que no era digno y no le tenía que traer ni siquiera un problema a Jesús.
Esta tradición se basaba, porque fue una tradición añadida por los hombres. En la ley decía, el que toca algo inmundo será inmundo. En Levítico 11 lo vas a ver. Esto ya habían llegado al extremo. Habían llegado al extremo y habían puesto etiqueta a todas las personas. Si nacías con un defecto físico, inmundo. Si, si nacías sencillamente con algo físico, era una dificultad física, inmundo, desechado. Si te parecía una lepra a través del tiempo, inmundo, cortado, echado fuera. Si tenías un hijo tal, si no lo echabas, sencillamente inmundo también. Ahora, los romanos, inmundos de frente, no merecen tener el reino de Dios. Ellos tienen a su Dios, el César, que se vayan con él. Pero este hombre reconoció al Señor Jesucristo. Y Jesús se maravilló en el verso 10, dice, Jesús se maravilló. En el verso 11 da esa promesa que tanto ellos esperaban, ¿no? Que siempre esperaban. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¡Wow! Jesús estaba desvelando, sacando el velo que estaba en todos los judíos de aquel momento, en esa multitud, que habían gentiles, extranjeros, paganos, con costumbres, sí, con costumbres malas, que iban a acercarse a Jesucristo. Y sencillamente iban a aceptar a Cristo Jesús. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Si no eres del pueblo judío o israelita, ahí estamos con ellos. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versos 14 y 15, que Él, hablando de Jesús, quitó la pared de enemistad. Porque había un pueblo gentil, pueblo judío, y había una pared de enemistad. Lo quitó y de ambos pueblos hizo uno. Ese uno es la iglesia, con judíos, con gentiles, es la familia de Dios. Así que vamos a estar con ellos, con Abraham, Isaac y Jacob, con David, con todo lo que en el Antiguo Testamento hemos leído o leemos, ¿no? Con todo lo que de una u otra manera buscaron a Dios, tuvieron promesas. No se basa a honores que puedes lograr como ser humano, se basa en la persona de Jesucristo. La fe que rompe filas, que rompe costumbres, que rompe ritos, sacrificios, dogmas que no sirven para nada, se basa en la fe y la seguridad que tenemos que Jesús está haciendo algo en nuestra vida y que Él va a hacer. Mira, Jesús dijo la palabra y luego lo reconoció frente a esa multitud. La Biblia nos enseña que el que reconoce a Dios en público va a ser reconocido en público. Y el que no reconoce a Jesús en público sencillamente no lo va a reconocer. Este centurión lo reconoció como Señor, como el dueño de su vida. Aceptó la vida en Cristo. Porque al decir estas palabras, estaba diciendo, increíble tu fe. Wow. Para esto he venido. Para dar la vida eterna, para que tú te puedas sentar. Te puedas sentar del oriente y del occidente. Van a venir. Él era romano. ¿De dónde venía? Hay familia en Cristo en todas las naciones. Allá en los cielos, Dios sabe quiénes van a llegar. Nosotros no, sigamos predicando del amor de Dios. Y recuerda, la fe que rompe
La fe que rompe filas, dogmas, doctrinas, sacrificios que no sirven para nada, es la fe en Dios. No hemos logrado nada. Jesús lo ha logrado todo. Jesús ha vencido todo. Incluso nuestros pensamientos, nuestras costumbres. Porque si vamos a las culturas, soy peruano y vengo de una cultura incaica y de otras culturas. Ha habido bastantes culturas en mi país que sacrificaban a niños, sacrificios al sol, a la tierra, y infinidad de cosas. Y quizás tú también has estado en otras naciones igual. Estudia algo de la cultura de tu nación y te vas a dar cuenta que hemos estado bien descarriados. Pero Dios nos colocó en este tiempo para reconocerlo como Señor y Salvador. No importa si eres un centurión, ahora no importa si de repente eres un gobernante, un policía, que tengas un rango superior, no lo sé, un presidente, un rey, o sencillamente que seas un siervo, un empleado. Déjame decirte que algo en común que puede tener el hombre, y que siempre va a ser así, es que tarde que temprano lo vamos a reconocer al Señor Jesús como Señor de señores y Rey de reyes. Tarde que temprano. Yo prefiero temprano que tarde, porque temprano es el tiempo de reconocerlo como Señor de señores y Rey de reyes. Porque allá, wow, cuando se haga el juicio del trono blanco, y todos van a ser resucitados, los que no han querido reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ahí van a estar. En primera fila va a estar Satanás, el anticristo y el falso profeta, como dice Apocalipsis capítulo 20, 11. Y todo el que no se halló en el libro de la vida fueron lanzados. O sea, esa resurrección es para condenación. Ahora tú y yo, en este tiempo, ¿reconoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Es el tiempo. Déjame decirte, el tiempo de tu salvación es ahora. Donde quiera que estés, en cualquier país que estés, en cualquier escenario que estés, en, en un metro, en un Renfe, en un tren, en un auto, en un barco, donde quiera que estés, es el tiempo. Hace unos días pasó un incidente, accidentes aquí de ferrocarriles, y han muerto más de 40 personas, infinidad de varias personas graves, muchos enfermos, muchos heridos. 3 líneas ferroviarias han tenido incidentes y ahorita aquí en España sencillamente están colapsados, nerviosos muchas familias. Cuando veo y prendo algunas noticias veo como están temblando y pueden decir, ¿por qué no le dije te amo? ¿Por qué pasó esto? Es increíble ver cómo la vida del ser humano puede estar así, en un par de segundos, como chocó los dos ferrocarriles que iban a 260, 230 de velocidad, 230, 260 de velocidad, y cómo pasó una tragedia en menos de segundos. Es tú cómo puedes saber que el día de mañana va a llegar. Este centurión no dejó ni un instante de reconocer al Señor Jesús como su Salvador. Cuando llegó a su casa, él cambió todo. Sí, seguía siendo soldado, porque todavía no es la hora de que él deje eso. Pero dejó sus tradiciones, sus costumbres, porque hay una promesa ahí anidada y puesta por Jesús. Ahí vendrán del oriente. Y a todos les puso como ejemplo. Léelo en Lucas, como este hombre hacía obras basado en esa fe, como hizo sinagoga, cómo ayudaba a las personas y cómo van
y cómo van a hablar de él a Jesús. Ya conocía a Jesús esto. Pero acá en Mateo te das cuenta que él mismo fue. En Lucas lo presenta como un oficial, pero acá en Mateo lo presenta como el centurión que fue. Es increíble saber estas cosas. Y a la final de cuentas, el centurión no se equivocó. El centurión no se equivocó. Mira, en el 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como creíste, le fue hecho. Ahora tú, como creíste, ¿te va a ser hecho? Recuerda, la fe es la confianza absoluta al 100% que tenemos en Jesús. Nuestra vida depende de Él. Nuestras decisiones dependen de Él. Nuestra familia, nuestra casa depende de Él. Pero Dios ve el corazón. No ve las palabras. No ve nada de lo superficial, como el hombre lo suele hacer. Y recuerda que Jesús siempre estará ahí para darte. Mira, dice en Hechos 10:28, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un no judío. Te estoy hablando de las costumbres. Lastimosamente tenían eso metido en la cabeza. Jesús sencillamente va a todos los lugares que la gente ha decidido no tocar. A un leproso desechado. Un centurión desechado para el reino de Dios. Comía con pecadores, con samaritanos, con republicanos, endemoniados, prostitutas, bebedores, que querían cambiar pero no podían. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron su vida y cambiaron. Así que sencillamente, la fe que rompe filas, que rompe lo que el hombre ha pensado por dónde de caminar, lo rompió para que tú no sigas por esa brecha, porque en esa brecha vas a encontrar la muerte, tarde que temprano. Ahora te dice Dios que tienes que tener esa fe. Y entrega tu vida a Cristo, reconócele como tu Señor y Salvador. Entrégale todo tu casa, lo que esté pasando. Esa dificultad estaba en la casa del centurión, recuerda. Y él vino por beneficio de esa persona, para beneficiar a esa persona, a ese criado. Mostró su amor, pensó en su prójimo. Primero amó a Dios y luego a su prójimo. Y luego, sencillamente, se dio cuenta cómo él era indigno de Jesucristo. No puedes posar en mi casa hasta que mi casa esté ordenada, le estaba diciendo. Y luego Jesús le cumplió las cosas. ¿Sabes por qué? Jesús caminó 40 días acá en la tierra. Yo pienso que él ahí ha llegado a su casa de este centurión. Ahora sí puedo compartir contigo los alimentos. El centurión le habrá abierto sus puertas y habrán comido algo increíble, seguramente, porque había una promesa de parte de Dios para este centurión. Y ahí estamos plamados todos los gentiles. Que Dios te bendiga. Este tema, bajo la lupa de la verdad, te haya sido de bendición. Así que recuerda muy bien esto. La fe que rompe fila es la fe, la seguridad completa, absoluta que tienes en Jesús, que Él está haciendo las cosas a favor tuyo. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, en un momento, en un tiempo, lo entenderás, lo comprenderás y dirás, wow, Señor, sigo para adelante. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios y el favor de Él esté contigo. Nos vemos. Muchas bendiciones. Bajo la lupa de la verdad, lo hemos dicho. Que Dios te bendiga.